tema de los grupos. Ahora vamos a ver otro tema que también es muy importante, que es el tema de los componentes. De hecho, un componente es una cosa que es muy parecida a un grupo, pero tiene una ventaja importante, y es la siguiente. Imaginaos que yo esto no es un grupo, voy a explotarlo, lo voy a convertir en un componente. Vamos a decir botón derecho y le vamos a decir make component, o en la versión española, crear componente. Cuando le digo crear un componente, aquí me pone toda una serie de opciones y mi principal es que tenemos que darle un nombre. Un componente es, digamos, como si fuera un grupo con nombre, pero tiene también otra característica muy importante, que es la que veréis ahora. Por ejemplo, voy a darle un nombre a este componente y le voy a llamar objeto 1, ¿vale? Le digo crear y automáticamente me ha creado este componente. Ahora os voy a introducir una herramienta nueva que antes no os había dicho. La herramienta de mover permite crear copias. Yo lo que voy a hacer es coger este objeto, lo voy a mover y ahora voy a apretar control. Y con control voy a hacer una copia de este objeto. Lo voy a copiar aquí y fijaos qué pasa. Como esto es un componente, la gran ventaja de los componentes la vais a ver ahora. Y es que cuando yo entro dentro de este componente, igual que antes entrábamos en un grupo, si yo modifico el componente, automáticamente se me modifica este y se me modifican todos. ¿Vale? Yo aquí puedo ir modificando cosas, puedo ir dibujándole lo que yo quiera y automáticamente todos los cambios que yo haga en un componente se me van a aplicar a todos los componentes de su clase. Yo puedo seleccionar cualquier componente y cualquier cambio que le haga va a afectar a todos a la vez. Con lo cual veis que esto es muy potente, permite, digamos, crear una geometría sencilla, copiarla y luego irle añadiendo detalle. Y a medida que vamos avanzando en el modelo, podemos ir cambiando cosas y aplicar los cambios a todos los objetos que tenemos en el modelo, ¿vale? Esto luego veréis un ejemplo, pues para hacer ventanas y este tipo de cosas va muy bien. Vamos a explicar otra cosita, ya que ahora hemos visto cómo crear componentes. Ahora que estamos en la herramienta de copiar, vamos a ver varias cosas que son interesantes. La herramienta de mover ya hemos visto que permite copiar con control, pero permite hacer más cosas. Fijaos qué pasa. Si yo ahora copio este objeto, lo puedo copiar, igual que hemos hecho antes, pues lo puedo copiar a una distancia. Le digo 15 y me lo copia a una distancia de 15 metros. Yo podría cogerlo y volver a hacer la herramienta de copia, pero hay una manera mucho más fácil, que es decirle 2x, enter. Y esto me crea dos copias. Y de la misma manera que he hecho dos copias, le puedo decir 5x y me crea 5 copias, o 20x y me crea 20 copias. ¿Vale? Primero le he dado la distancia, fíjate, selecciono el objeto, le digo copiar. ¿Vale? Primero le digo la distancia, por ejemplo, 20 metros. Y ahora le digo la cantidad de copias que quiero. Y entonces cada copia va a estar a 20 metros de la anterior. ¿Vale? De esta manera, yo ahora también podría, por ejemplo, coger este objeto, coger todos los 6 objetos que he copiado y hacer copia en esta dirección. Y de la misma manera, pues aquí le diría 3x, entonces rápidamente, fijaos que creamos un montón de copias. Aquí pues rápidamente podríamos hacer una especie de ciudad, por ejemplo. ¿Vale? Muy cutre, ya lo sé, estamos empezando. Hemos visto cómo crear copias múltiples, diciéndole el número de copias que queremos y x. Pero hay otra función interesante, que es, en lugar de multiplicar, dividir. Fijaos, voy a coger este objeto, lo voy a copiar a una distancia más grande, por ejemplo, a 100 metros, 100, y ahora lo que voy a hacer es, en lugar de multiplicar, en lugar de ir añadiendo copias, lo que voy a hacer es dividirlo. Le digo dividir, le digo dividido por 2. Y entonces lo que hace es ponerme una copia en medio. Si le digo dividido por 5, lo que hace es ponerme 4 copias en medio. ¿Vale? Esto también va muy bien, pues para hacer
copias múltiples, pero que sabemos que tenemos que ir desde un punto hasta un punto. Por ejemplo, quiero poner postes desde aquí hasta el final de la calle y quiero dividir esto en X postes. Pues pongo el primero y el último y divido en el número de postes que quiero, por ejemplo. ¿Vale? Ok, hemos visto la copia múltiple. Os voy a hacer otro comentario más. La copia múltiple se puede hacer con movimiento, pero también se puede hacer con rotación. Y esto tenéis que tener cuidado porque si no lo hacéis con cuidado pueden salir resultados muy raros. Voy a coger este objeto y lo voy a mover al suelo para que lo veáis más claro, ¿vale? Voy a cogerlo y lo voy a rotar alrededor del centro. Voy a cogerlo y lo voy a rotar alrededor del centro. Y le voy a rotar, por ejemplo, pues 45 grados, ¿vale? Lo voy a hacer con copia, por tanto pulso control, ¿vale? Hago esta copia y le digo que quiero, puedo hacer clic y ahora puedo pulsar 45 si es que quiero 45 grados. Y de la misma manera que hemos hecho antes, ahora le puedo decir número de copias. Y entonces hago un array, hago una copia múltiple, pero con rotación. Ahora, por ejemplo, le digo 4x o 6x. Y me hace 6 copias del objeto, cada una rotada 45 grados respecto del anterior. Y esto también lo podemos hacer para dividir. Por ejemplo, yo puedo rotar desde aquí, puedo rotar 180 grados, y esto dividirlo en 5 o en 10. Y entonces me hace 10 copias de este objeto que va rotando de 0 a 180 grados. ¿Vale? Veis que de esta manera podemos ir complicando la geometría de una manera muy rápida y muy potente. ¿Vale? Ok. ¿Perdona? Sí, claro. Hago la rotación. ¿Vale? Le digo la herramienta de rotar. Me pongo en el punto en el que quiero rotar, por ejemplo este punto de aquí. Aprieto control para que me haga una copia. Y entonces ahora le digo 180, enter. Lo que ha hecho es coger este objeto y rotármelo, hacer este recorrido, ¿vale? Y ahora le digo, este recorrido que has hecho, divídelo en 10. ¿Vale? Y entonces la rotación completa que yo he hecho, me la divide en 10 pasos y me pone una copia en cada uno de estos pasos. ¿Vale? Con esto se pueden hacer cosas muy potentes. Pero los componentes todavía permiten hacer más cosas interesantes. Y ahora lo vamos a ver. Voy a grabar esto. Lo voy a dejar como ejemplo 1. Lo voy a grabar aquí en las clases. Y vamos a hacer un archivo nuevo. Vamos a hacer un archivo nuevo y vamos a hacer un edificio. Ya os aviso que voy a hacer un edificio muy soso y muy cutre, ¿eh? Pero es para explicar el concepto. Vamos a hacer un edificio que va a hacer 30 por 20, ¿vale? Y luego de altura le vamos a dar a este edificio, pues le vamos a dar 20 metros de altura, ¿vale? Entonces, pensad que por ejemplo aquí vamos a hacer una ventana que va a hacer 1 metro por 1 metro. Es importante que coloquéis las cosas en su sitio, ¿vale? Ya os lo he comentado antes. Vamos a hacer una cosa. Voy a coger aquí y voy a dibujar una línea a 1 metro de distancia. Voy a dibujar una línea a 1 metro de distancia y luego esta línea la voy a poner, por ejemplo, a 1,5 metros de altura. Y aquí voy a dibujar una ventana. Voy a coger y voy a dibujar aquí una ventana que va a hacer 1 metro por 1,5 metros, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto, voy a venir aquí y voy a cerrar este rectángulo. Ahora esta línea ya no me hace falta, la he utilizado como auxiliar para dibujarme la ventana, pero ya no me va a hacer falta de momento, ¿vale? La de abajo, automáticamente, es una buena pregunta. Ahora, esto de aquí son 2 segmentos. Automáticamente, cuando yo borro este se convierte en una sola línea. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a coger esta cara, la voy a seleccionar con doble clic y la voy a convertir en componente, make component, ¿vale? Y este componente le voy a llamar ventana, o Windows si preferís, ¿vale? Fijaos en una cosita, fijaos que aquí, esto vosotros no hace falta que toquéis nada, pero fijaos que aquí me dice esta opción de aquí, glue to any,
Esto quiere decir que esta ventana está pegada al plano de la pared. Y ahora veréis para qué sirve esto. Voy a decir create, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger esta ventana y copiarla desde este punto hasta este punto. Fijaos que son 28 metros, yo lo voy a copiar a 1 metro menos, lo voy a copiar a 27. Y ahora vamos a decidir cuántas ventanas queremos. Por ejemplo, voy a dividir esto en 10. O voy a dividirlo en 15. Depende de las ventanas que queráis, depende de lo apretadito que lo queráis. Vamos a dejarlo en 12, ni para ti ni para mí, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es entrar dentro de este componente. Bueno, si queréis, entramos dentro de este componente y ahora lo voy a modificar. Y fijaos lo que voy a hacer. Le voy a dar a la herramienta de empujar y voy a traerme esta cara para adentro o para afuera. Si la hago para adentro no me está haciendo el agujero que yo quería. Vale. Vamos a hacerla hacia afuera de momento. Si ahora le estoy haciendo un marco, lo estoy haciendo como si fuera un balcón. Pero es que no me está haciendo el agujero. No me está haciendo el agujero que yo quería hacer. A ver, si yo ahora me cargo esto... Sí que me lo está haciendo. Vale. Vale, sí que me lo está haciendo, lo que pasa es que no me lo está haciendo de la forma que yo quería. Casi que voy a volver atrás para que lo veáis más claro. Pensaba que el programa sería más listo y me empujaría la cara con el agujero incluido. No os quiero liar, entonces voy a volver atrás, antes de haber hecho el componente, y voy a hacer este paso antes. Lo que voy a hacer es, antes de hacer el componente, cojo esta cara y la empujo hacia adentro, ¿vale? La voy a empujar, por ejemplo, 0,25. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta ventana con una ventana, valga la redundancia. Lo que hago es seleccionar toda la ventana. Tenéis que tener cuidado cuando selecciono con una ventana de no seleccionar nada por detrás, eso tenéis que tener ojo cuando lo hacéis. Y entonces ahora voy a crear el componente. Make component, window. ¿Vale? Y ahora hacemos lo mismo que antes. Esto lo voy a copiar a 27 y ahora vamos a hacer dividido por 12 y ya que estamos puestos, pues vamos a hacer las ventanas de varios pisos. Vamos a coger esto y le vamos a decir que lo queremos copiar de aquí hacia arriba. Si lo copio arriba de todo son 17, pues vamos a poner que lo queremos hacer a 15 y ahora lo vamos a dividir, por ejemplo, en 4 plantas, ¿vale? Ya os he avisado que el edificio va a salir bastante cutre, ¿eh? Luego lo podemos hacer más bonito si queréis. Ahora lo que vamos a hacer es lo que os decía antes. Yo puedo coger, ahora que ya tengo hechas estas ventanas, puedo entrar a darles más detalle. Puedo venir aquí, hacer doble clic a esta ventana y añadirle cosas. Pongamos, por ejemplo, que le quiero añadir una carpintería. Voy a explicaros otra herramienta nueva, que es muy sencilla. Si acaso os la explicaré un poco por encima y el próximo día, si queréis, ya profundizaremos en esta y otras herramientas. Es la herramienta de paralela. Es una herramienta que va muy bien para hacer, pues esto, líneas paralelas. Yo selecciono una cara y ahora, si me pongo aquí, dibujo automáticamente unas líneas hacia adentro, que son paralelas a la distancia que yo le diga. Y de la misma manera que cualquier otra herramienta, yo puedo decirle una distancia, la que a mí me dé la gana. Fijaos que aquí me dice que esto es 0,293, y ahora le voy a decir, por ejemplo, 0,1. Ni caso. 0,1, ahora sí. 0,05, es porque el ratón lo tenía fuera, entonces me lo ha hecho hacia afuera. 0,05, por ejemplo. Y ahora digamos, por ejemplo, que yo quiero coger esta carpintería, la quiero partir por la mitad. Pongamos que yo quiero copiar esta línea a 0,025, ¿vale? Para hacer aquí en medio otro marco. Fijaos lo que voy a hacer. Voy a seleccionar la línea, la voy a copiar aquí a 0,025. Y ahora la voy a copiar hacia la izquierda a 0,05. ¿Vale? Me crea aquí toda una serie de líneas que no me interesan, me las voy a cargar. Ay, perdón, me he pasado. Me voy a cargar estas líneas y ahora lo que voy a hacer es empujar esto hacia adentro. 0,05 y 0,05. Y fijaos que automáticamente me está haciendo todas las ventanas del edificio. ¿Vale? Está quedando precioso esto. Bueno, a ver, el edificio este que tenéis aquí al lado es clavadito a este, o sea que tampoco lo estoy haciendo tan feo, ¿eh?
Ok,